Muy buenas noches, bienvenidos a los pies del Maestro Live. Este es un programa que llega a ustedes por parte del Ministerio Jesucristo Imperio de Vida. Es una oportunidad para compartir la santa y poderosa palabra del Señor para nuestra edificación, exhortación y consolación. ¿Vieron? Claro que sí, bienvenidos, buenas noches, amados hermanos. Hoy es un día maravilloso, es el opening de lo que es A los pies del Maestro Live, un programa que nace en el corazón de Dios para bendecir a su pueblo hasta lo último de la tierra, porque ahora estamos en las redes sociales, Benito. Así es. Y eso es maravilloso porque Dios nos hace conquistar y expandirnos, porque el propósito de las redes sociales es que se predique la palabra y que muchos puedan recibir de parte del Señor una palabra de esperanza, una palabra de exhortación, de edificación y consolación para sus vidas. Así que quédate con nosotros en esta noche, porque tenemos temas interesantes que vamos a compartir, Benito. Hermanos, seguramente ustedes nos han escuchado a lo largo de estos últimos 2 años a través de Radio Avivamiento, pero han soñado con poder vernos en vivo. Bien, esta es la oportunidad en que vamos a compartir la palabra directamente a través de las redes sociales, que son las herramientas que Dios ha puesto en este tiempo para llegar a mayor cantidad de personas, mayor cantidad de hermanos y mayor cantidad de seres que necesitan la palabra del Señor para la transformación de su vida y para que sus vidas, cielo, puedan seguir siendo edificadas en el Señor. Muchos se preguntarán cómo nace A los pies del Maestro. Pues A los pies del Maestro nace del pasaje de Marta y María, Benito, en donde nuestro Señor Jesucristo llega a visitarlas y Marta pues se queda afanada, angustiada por servir al Maestro, pero María dice que se queda a los pies de Él. Y a los pies de Él María encuentra la mejor parte y dice el mismo Maestro que era necesaria y no le sería quitada. A los pies del Maestro nace porque es donde todos nosotros debemos estar en un momento dado, porque allí es donde Dios nos va a hablar, allí es donde Dios nos va a exhortar y nos va a dar una palabra precisa, una palabra que vamos a necesitar en determinado momento. Y creo que estás en el mejor lugar, creo que estás en el mejor momento, a los pies del Maestro Live, porque no solamente estamos en el Facebook, sino que también tenemos otras redes sociales. En Instagram también nos encontramos. A través de Carmen Cañate. Exactamente, y es más, es necesario que nosotros elijamos, igual que María, la mejor parte, porque tenemos una promesa de la palabra del Señor, que la buena parte que nosotros hemos elegido, nadie nos la podrá quitar. Y esa buena parte es la que nos edifica, es la buena parte que nos va transformando. Por eso en este programa, cielo, nosotros vamos a desarrollar una serie de temas que van orientados precisamente a lo que Dios espera de cada uno de nosotros como sus hijos. Cómo podemos enfrentar las adversidades que nos puede presentar la vida en un momento determinado. Cómo nosotros podemos ver con claridad las señales que Dios pone a nuestro paso y que nos permite hacer las elecciones más adecuadas conforme al poder del Espíritu Santo, la promesa del Padre que mora en cada uno de nosotros. Y sabemos que las redes sociales muchas veces se utilizan para diferentes tipos de cosas. Así es. Pero ¿cómo nosotros no usarla para llevar la palabra? Para llevar esa palabra que muchas veces muchos desconocen y quisieran aprender. Y creo que estos son los medios necesarios para que cada uno de nosotros como ministros del Señor la usemos de la mejor forma para poder enseñar como Jesús nos enseñó a nosotros. ¡Qué privilegio! En aquel tiempo había que caminar de pueblo en pueblo para poder dar la palabra. Hoy solo con un like, hoy solo con conectarte puedes recibir esa palabra a esa interrogante, porque sabemos que muchos tienen interrogantes sobre la palabra del Señor. Y aquí te vamos a enseñar la sana doctrina, aquí te vamos a enseñar lo que es la teología, aquí vamos a enseñarle todo lo que Dios nos ha dado a través de su palabra para que podamos recibir esa parte, ¿verdad?, que María escogió, y para poder servir a Jesús como lo hizo Marta, Con esa diligencia, con la misma diligencia que Marta. Yo siempre le enseño a mis estudiantes, Benito, que debemos estar a los pies del Maestro como María, pero sirviéndole como Marta. Efectivamente, es tanto como señalar.
Es bueno conocer la palabra, es bueno comprender la palabra, pero más importante es ponerla por obra. Aplicar todo aquello que Dios nos da para la transformación de nuestra vida y utilizarlo como testimonio del poder de Dios en nosotros, porque de esa manera llevaremos el Evangelio conforme lo establece la sana doctrina a todo aquel que lo necesite, y serán convencidos no por nuestra buena palabra únicamente, sino por nuestro testimonio de vida. Y es interesante, cielo, sabes que hace un momento cuando tú hablabas y te referías a los medios de tecnología y a los medios de comunicación actuales que Dios ha permitido que se desarrolle para este tiempo, recordaba un tanto que el apóstol Pablo escribía epístolas, cartas, y las enviaba a distintas iglesias. Bueno, esas cartas y esas epístolas que eran escritas en un papiro, que eran escritas en un pergamino, esas epístolas eran el medio de comunicación de último diseño y de vanguardia en esa época. Bueno, el medio de comunicación de vanguardia de esta época lo son las redes sociales. Y lo son las redes sociales porque nos permite a muchos ministerios y a muchas personas que amamos al Señor comunicar y llevar allá a gran cantidad de personas sin necesidad de realizar las grandes inversiones a través de los medios tradicionales de comunicación como la televisión, por ejemplo. Y eso permite que todo el pueblo pueda conectarse y todo el pueblo pueda ser edificado por la palabra. Así que, hermano, ya no tenemos ninguna excusa. A los pies del Maestro Live ha llegado hasta sus hogares, ha llegado donde usted se encuentre, y donde usted se encuentre, usted puede darle like a esta transmisión y puede también formular sus preguntas, y eventualmente nosotros vamos a contestar esas interrogantes, porque el objetivo, en tiempo real, el Espíritu tiene una respuesta para tu vida. Y Benito, muchas veces se preguntarán, ¿de dónde nace el Ministerio Jesucristo Imperio de Vida? Hace 17 años el Señor nos llamó al ministerio y nacemos en el tabernáculo de la fe a través del ministerio del Espíritu con Gloria con nuestro apóstol Manuela Ruiz y nuestra pastora Linda de Ruiz. Así que el Ministerio Jesucristo Imperio de Vida nace del ministerio del Espíritu con Gloria. Un ministerio que es nuestra cobertura por más de 15 años. Estamos hablando de 17 años. Y desde hace un tiempo, hace varios años, estamos ya sirviendo al Señor como ministerio. Y tenemos un equipo hermoso, que es el que estamos desarrollando, que está creciendo, que son los que idearon todo esto de A los pies del Maestro Live. Son jóvenes creativos, jóvenes con ideas frescas, que han decidido servirle al Señor, entregarse al Señor y poner sus talentos al Señor. Y ellos están aquí precisamente para brindarles a ustedes este tiempo, para que así como ellos han aprendido de parte del Señor a través de Jesucristo, Imperio de Vida, y a los pies del Maestro, usted también pueda recibir esas ricas enseñanzas. Porque Benito, este año es un año interesante. Así es, cielo. El 2017 nosotros tuvimos el lema despertar, levantarse y trazar caminos de vida. Este año tenemos el lema tú en mí y yo en ti. Cristo en ti y tú en Cristo. Porque muchas veces nosotros, Benito, decimos, sí, Cristo, no vivo yo, Cristo vive en mí. Es cierto, pero Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 20, que no solamente Él estaría en nosotros, sino nosotros en Él. Eso quiere decir que seríamos una unidad perfecta, dice en el capítulo 17. Así que este año 2018, para el Ministerio Jesucristo Imperio de Vida, es el año de la unidad perfecta. Cristo en ti y tú en Cristo. Y al tener esa unidad perfecta, será un año de promesas. Promesas que se irán cumpliendo a favor tuyo y de tu familia. Promesas que se cumplirán no solamente personalmente para ti, sino para toda tu familia y en el ministerio. Porque nosotros creemos, Benito, que va a ser un despertar de la iglesia, pero no un despertar cualquiera, va a ser un avivamiento espiritual que traerá el Señor, porque la iglesia tiene que unirse a predicar la sana doctrina. La iglesia tiene que salir a las calles, la iglesia tiene que vivir el Evangelio conforme a la palabra. Y nosotros creemos que Dios lo va a hacer este año en esa unidad perfecta. Una iglesia que va a levantar la nación.
siervos y siervas, hombres y mujeres que van a levantar esta nación para Jesucristo. Así que tú no te puedes quedar sin ser partícipe. Tal vez tu ministerio no ha visto lo que Dios quiere, pero este es el año del cumplimiento de promesas. Es así, queridos hermanos. Y lo más importante, este ministerio Jesucristo Imperio de Vida es un ministerio que se fundamenta en una metodología que no es nueva, que es una metodología dada por el Maestro, en la discipulación. La palabra nos llama a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio y a ser discípulos. Y la discipulación es lo que logra crear cristianos maduros, cristianos sólidos y cristianos que comprenden las verdades de la palabra y las verdades del Evangelio como las que aquí estamos compartiendo contigo. Tenemos y estamos llamados a esa unidad perfecta. Y esa unidad perfecta que permite, que te hace comprender que Cristo debe vivir en ti y que tú debes vivir en Cristo, conforme a la promesa del Padre, es lo que va a permitir una iglesia que crezca robusta, una iglesia sólida, una iglesia fuerte y plenamente capacitada para transformar el mundo para Cristo, para convertir el mundo a Cristo, para levantar una gran nación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque esa es la única fórmula posible de alcanzar la bendición en esta vida y alcanzar la garantía que nos da la vida eterna en Cristo Jesús y el reino a su lado, porque nosotros somos herederos del reino y herederos de la promesa. Por eso estamos llamados a expandir, estamos llamados a conquistar en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? No es una simple frase, es a través del crecimiento que nos da la palabra y a través del desarrollo del mover del Espíritu Santo en tu vida. Por eso, cielo, este ministerio se caracteriza por palabra y espíritu. Y la palabra y el espíritu es lo que nos permite a nosotros andar y caminar en esa unidad perfecta. Este es el año en donde vamos a ver cosas que nunca hemos visto, oír cosas que nunca hemos oído. Y muchas cosas que no han subido en nuestro corazón, Benito, la veremos este año. Porque sabemos que Dios va a hacer cosas poderosas, cosas mayores. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado una palabra. Amén. Él dice, el que permanece en mí, yo en él, dará mucho fruto. ¿Verdad? Él nos eligió a nosotros, no nosotros a él. ¿Para qué? Para que con un fin y un propósito. Cristo nos ha posicionado para que se vea la imagen de él en nosotros y para que nosotros podamos producir frutos. Y eso es importante, amados hermanos, porque debemos comprender la importancia de no solamente que Cristo permanezca en nosotros, sino que nosotros permanezcamos en él, que es el propósito fundamental. Porque si Cristo permanece en nosotros, dice la misma palabra en el capítulo 14 de Juan, vendremos y haremos morada en él. Y eso es maravilloso cuando comprendemos este tipo de temas, que a través de los jueves, porque se va a estar en vivo todos los jueves a partir de hoy a las 7 de la noche, usted puede conectarse en vivo y en directo y vamos a estar compartiendo temas interesantes. Se está perdiendo mucho, se está hablando mucho de bendición, de prosperidad, de cosas materiales, pero las riquezas que Cristo nos ha dejado en su palabra van más allá. La palabra dice que Él nos escogió desde antes para estar sentados en lugares celestiales en Cristo. Y esos lugares celestiales en Cristo están aquí y ahora y no tienen que ver con cosas materiales. En el programa de radio nosotros hemos hablado de permanecer en Él y hemos hablado de algunas riquezas o algunas bendiciones que Él nos proporciona cuando nosotros estamos en Él y Él en nosotros. Y aquí en este programa vamos a hablar de muchos regalos o muchas bendiciones, porque señalábamos, Benito, que muchos hablan, sí, Cristo vino a salvarnos y a darnos vida eterna, pero las riquezas de la palabra nos enseñan que no solamente vino eso, vino a darnos mucho más. Y nosotros muchas veces nos estamos desenfocando del propósito real de todo lo que vino a hacer Cristo a esta tierra por nosotros y para nosotros.
Y por eso este programa, A los pies del Maestro, es un programa que quiere que cada uno de nosotros comprendamos la riqueza de la palabra. Que las promesas en Él son sí y son amén. Pero las promesas ¿de qué? ¿Cuáles son esas promesas? Porque muchos de nosotros pensamos que la promesa es un carro, una casa, dinero. Pero eso es la añadidura. Hay cosas del reino que desconocemos, Benito, que están en la palabra, pero que muchas veces o no se nos enseña o muchas veces no estudiamos. Y por eso Dios quiere que utilicemos los medios sociales o las redes sociales para hablar de estos temas tan interesantes. Porque somos herederos y coherederos con Cristo. Pero ¿cuál es nuestra herencia? ¿Cuál es la herencia que el Señor nos ha dejado a través de esta palabra? Porque muchos de nosotros decimos, sí, soy heredero, pero no sé de qué soy heredero. Y mientras yo no sepa cuál es mi herencia, no puedo reclamarla. Ni hacer uso de ella. Entonces, es interesante, queridos hermanos. ¿Por qué razón? Porque a través de este programa, Los Pies del Maestro Live, antes de que llegue la fecha del próximo jueves, usted sabrá qué tema nosotros vamos a tratar. ¿Cuál es el que vamos a desarrollar? Para que usted esté plenamente preparado espiritualmente, abra su entendimiento por el poder del Espíritu Santo para comprender qué quiere Dios de nosotros, qué quiere enseñarnos, cómo podemos activar nuestra fe, cómo podemos nosotros materializar en nuestra vida esas promesas que tienen una trascendencia en la eternidad, cómo lo podemos desarrollar por medio de seguir adelante, escuchar, reflexionar, meditar y activar la palabra de fe que vamos a compartir durante estos programas a los pies del Maestro. Así que es una responsabilidad y es una invitación que le hacemos nosotros, sus pastores Benito y Carmen Cañate, para que nos acompañen cada jueves precisamente a los pies del Maestro. Porque sépalo usted, la buena parte que aquí ha de recibir, nadie se la podrá quitar. Y la forma de garantizar que nadie se la pueda quitar es que usted inmediatamente active esa palabra en su vida, conociendo cuáles son las riquezas de su gracia y cuáles son las riquezas de su gloria, sabiendo qué son en concreto. No son únicamente una terminología de carácter doctrinal o teológico ininteligible para la mayoría de las personas. No, la palabra es una palabra directa, es una palabra práctica, es una palabra escrita para la vida de nosotros. El Evangelio no es complicado. Los hombres hacemos complicado el Evangelio, a veces expresándolo y a veces poniéndolo por obra. Pero el Evangelio es sencillo. Es necesario creer, es necesario que el Espíritu Santo nos dirija, es necesario que el amor de Dios se perfeccione en nuestros corazones. Eso es fundamental en nuestra vida. Pero comprender esa naturaleza de ese amor de Dios, ¿qué es el amor de Dios? Muy diferente al amor en ese concepto que le tenemos nosotros los hombres, muy superior, muy profundo y transformador. Eso es lo que nosotros queremos en este su programa, A los Pies del Maestro. Usted no sienta que únicamente nos está viendo y nos está escuchando. Usted es parte, porque usted también es heredero y coheredero en Cristo Jesús como nosotros del reino de los cielos. Por consiguiente, esto es algo que nosotros tenemos que compartir. Y lo que comparta aquí y lo que reciba aquí, y ese rema que ponga el Espíritu Santo, que es la comprensión de la palabra y la aplicación para su vida, también compártala con otros. E invite a otros a compartirlo de la misma manera, ¿cierto? Claro, Dios le dijo a Josué, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Amén. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Moisés se lo dijo a Josué. ¿Por qué? Porque Moisés tenía que tener la capacidad, Josué tenía que tener la capacidad de comprender que había mucho más por delante de él. Josué tenía que comprender que había mucha tierra que conquistar. Josué tenía que comprender que había mucho trabajo en el Señor por hacer. Y por eso Dios le da esta palabra a Josué: esfuérzate y sé valiente. Muchos de nosotros tenemos que comprender que lo que estamos viviendo en este tiempo no es el todo. Lo que estamos viviendo en este tiempo tenemos que comprender que es parte del propósito que Dios tiene,
Y Dios nos está diciendo que miremos hacia adelante, que nos esforcemos, porque hay una tierra que conquistar. Lo que has conquistado hasta hoy no es el todo de Dios. Dios tiene más para tu vida y para tu casa. Y si estás viendo este programa, es porque Dios quiere decirte claramente que hay más que conquistar por delante. Y que tú tienes que esforzarte por continuar en este camino. Que tú tienes que continuar porque hay bendiciones por delante. No puede haber expansión sin conquista. Necesitamos conquistar para expandirnos. Tal vez tú dirás, es que usted no comprende mis circunstancias. Yo no comprendo tus circunstancias. Creo en el Dios que tiene el control de tus circunstancias. Creo en el Dios que puede cambiar tu realidad por su verdad. Y creo en el Dios que puede hacer posible lo imposible. Y si tú estás viendo este programa, es porque Dios tiene un propósito con tu vida. Es porque Dios tiene un propósito con tu casa. Y te está diciendo, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Porque el mismo Dios que estuvo con Moisés, el mismo Dios bendito que estuvo con Josué, es el mismo Dios que está con nosotros en este tiempo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él es el mismo que te está diciendo, tienes que comenzar a esforzarte, a ser valiente y conquistar. Hay mucha tierra por delante. Todavía no ha llegado tu fin. Este es el primer inicio, el comienzo de cosas grandes que Dios hará en tu vida, en tu familia, en tu casa. Y si estás viendo este espacio, este opening de a los pies del maestro, es porque aquí recibirás palabra de parte del Señor. Aquí recibirás enseñanza. Aquí recibirás todo lo que tú necesitas para poder estar en el camino del Señor. Todo lo que tú necesitas de parte del Señor en su palabra, para que estés a los pies del maestro como María y le puedas servir como Marta. Porque estoy segura que hay muchas personas que quieren servir al Señor, amén, pero no saben cómo hacerlo. Y necesitan ayuda. Pues hoy vas a comprender que hay un programa que ha nacido en el corazón del Señor para bendecir tu vida y para que puedas servirle al Señor con excelencia como tu corazón lo ha sentido. Porque yo siento, Benito, que hay personas que quieren de verdad, con amor, servirle al Señor, pero no saben cómo hacerlo, o no han tenido quien les diga qué hacer, cómo hacerlo, qué le agrada al Señor y qué no le agrada al Señor. O tal vez no han podido comprender algunos puntos. Para eso nace este programa. Y eso es interesante, ¿saben qué, cielo? ¿Saben? Es interesante por la siguiente razón, queridos hermanos. Cuando Dios le da esta palabra a Josué y lo manda a que se esfuerce y sea valiente, y lo manda a que se esfuerce y sea muy valiente, a que no tema ni desmaye, Dios le dice a Josué algo fundamental: que nunca se aparte este libro de la ley de tu boca, que medites en él de día y de noche. Y eso nos hace detenernos un momento. Que nunca se aparte la palabra, que nunca se aparte la enseñanza de la palabra, que nunca se aparte de ti, que puedas comprenderla y entenderla, porque esto es lo que te va a permitir a ti alcanzar la victoria, conquistar y lograr la promesa que Dios ha hecho para tu vida. Y muchas veces nos preguntamos, cielo, ¿cómo lo voy a lograr? Como tú bien has señalado y has expresado. Y surge la incertidumbre y surge la preocupación. Tengo ciertamente el anhelo y el deseo, pero ¿de qué manera lo voy a hacer? En Efesios, en el capítulo 4, la palabra nos da la clave. Ese es el propósito de los ministerios, el propósito del apostolado, el propósito del pastorado, el propósito de los evangelistas, el propósito de los profetas, el propósito de los maestros, es simplemente servir para la edificación del pueblo de los santos. ¿Y cómo se logra esa edificación? Bien, esos ministerios ungidos por Dios tienen la responsabilidad de instruir, de enseñar, de mostrar la palabra, la vida de la palabra, la aplicación de la palabra a nuestra vida y cómo esa palabra, con el poder del Espíritu Santo, nos puede dirigir
certeramente a través del camino. Entonces, hermanos, es a través de este programa A los pies del Maestro Live. Por eso es un programa fundado en la palabra y en el poder del Espíritu. Por eso es un programa doctrinal y teológico que busca precisamente esa edificación. Edificar al pueblo de los santos. ¿Y quiénes son los santos? Los que hemos sido santificados por la sangre del Cordero. Y es interesante, Benito, porque no solamente aprenden los que nos están viendo, nosotros también aprendemos de la palabra. Porque cada vez que nosotros vamos a transmitir, tenemos que nosotros estudiar. Sí. Nosotros tenemos que aprender nosotros para enseñar. Y sé que muchos van a aprender para poder enseñarles a otros a través de este programa. ¿Por qué? Porque Dios nos ha prometido hacer de nosotros una gran nación. Aleluya. Como lo hizo con Abraham. Hubo un comienzo. Y ese comienzo es hoy. Hoy es el comienzo de una gran nación que hará Dios de nosotros. A través de Jesucristo Imperio de Vida, este programa y muchas otras obras sociales, cristianas, a través de muchas otras cosas que hacemos para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, son parte del propósito de expandirnos. Vamos a conquistar lo que nunca hemos conquistado. Y hoy es el inicio de esa conquista y esa expansión. Y Dios le dijo a Abraham: haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Cuando Dios le dijo a Abraham, te bendeciré, Él le dio el término Barak. Y Barak es recibir la bendición de Dios para bendecir a otros. El término Beraká. Entonces, quiere decir que Dios hace de nosotros una nación bendecida para bendecir a otros. Y eso es lo que estamos nosotros, eso es lo que ha nacido en nuestro corazón. No queremos solamente que usted conozca el ministerio, queremos bendecirlos, porque ya nosotros somos bendecidos por la mano del Señor. Y eso es importante porque Dios le dijo a Abraham: te bendeciré y será bendición para otros. Y no solamente dice, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Cuando vemos el pueblo de Dios nace a través de la promesa de Abraham, y esa promesa se ve el cumplimiento en Cristo Jesús. Cuando estamos hablando de la unidad perfecta, Benito, cuando estamos hablando de nosotros permaneciendo en Cristo y Cristo en nosotros, es que vamos a recibir y a ser partícipe del pacto de Dios con Abraham, de recibir y ser esta gran nación que Él determinó que fuésemos. No una nación cualquiera, una nación bendita. Aleluya. Una nación que impactaría, porque el deseo de nosotros es impactarlo a usted, que usted pueda también recibir la bendición que nosotros hemos recibido por el Espíritu y la palabra, y usted pueda bendecir a otros con la palabra que usted reciba aquí a los pies del Maestro. Porque de gracia recibimos, nosotros damos de gracia. Por eso estos jóvenes, los jóvenes macarios de nuestro ministerio, Jesucristo Imperio de Vida, son jóvenes bendecidos para bendecir, en donde nos han desafiado a Benito y a mí, aleluya, ¿verdad?, a poder traerle a ustedes este programa en vivo. Quiere decir que todo lo que digamos aquí está ya en vivo, usted lo está viendo. Esto no es un programa pregrabado, esto es en vivo y en directo para bendecirlo a usted, para que usted también pueda bendecir a otros. Porque nosotros creemos que este es un año de gobierno, es un año donde el Espíritu Santo está depositando una unción de gobierno sobre su iglesia, sobre sus ministros, sobre esas personas que quieran estar a sus pies y quieran servirle como Marta. Dios va a depositar una unción de gobierno, porque el propósito desde el principio, Benito, de Dios fue crear hombres y mujeres a imagen de Él, que enseñoreasen, que gobernasen, que tuviesen autoridad, que tuviesen un destino de reino. Y dice la Biblia que Cristo nos hizo para Dios reyes y sacerdotes. Y eso quiere decir que lo importante no somos nosotros, Benito, sino que el reino de Dios se expanda, que el reino de Dios se dé a conocer. ¿Por qué? Porque el reino de Dios
se ha acercado. El reino de Dios está entre nosotros. Así y es. es la presencia del Espíritu Santo, el poder de la palabra, que hace visible ese reino de Dios cuando mora en nuestros corazones y nosotros lo reflejamos a Él. Es más, cuando nosotros nos vamos a Deuteronomio, en el capítulo 4, nosotros vemos ese cumplimiento en la nación de Israel. Y cuando nosotros leemos Deuteronomio y compartimos esta palabra, dice lo siguiente, en el versículo 6 de Deuteronomio capítulo 4. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Por qué? ¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Queridos hermanos, cuando Dios le da la promesa a Abraham de haré de ti una nación grande, Abraham no pensó en una nación grande únicamente desde el punto de vista material. Lo que hace grande a una nación nos lo muestra Dios en el capítulo 4 de Deuteronomio. Lo que hace grande a una nación es la observancia de los estatutos, de las leyes, de la palabra que Dios ha dado. Lo que hace grande a una nación es que se deje dirigir por ese Dios todopoderoso. Eso es lo que hace grande a una nación. Y cuando una nación sigue leyes y estatutos santos y perfectos emanados de un Dios perfecto y todopoderoso, y obedece a un Dios perfecto y todopoderoso, esa nación es grande. Nosotros, la iglesia, somos esa nación de Dios aquí en la tierra y estamos llamados a reflejar a través de nuestro testimonio esa grandeza. Entonces podemos ser llamados, somos una nación grande, y como somos una nación grande, somos ahora bendición para bendecir a otros, para que también sean partícipes de la misma bendición, de la grandeza de morar bajo las leyes de Dios y de ser dirigidos por Dios por medio de su Santo Espíritu, que es el que dirige la iglesia en esta dispensación de su gracia. Así que, queridos hermanos, es bien cierto lo que señala Carmen conforme a la palabra. Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque somos un pueblo santo, una nación escogida por Dios, precisamente para anunciar las bondades de aquel que nos llamó, de aquel que nos amó. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad y tenemos que saber vivirla. Ciertamente la ley era imposible cumplirla para los hombres, pero en Cristo Jesús se da ese cumplimiento. Y en Cristo Jesús nosotros podemos cumplir y obedecer la palabra, porque tenemos las arras del Espíritu. El Espíritu Santo es la arra, la garantía, la seguridad, el sello de la promesa de que nosotros podemos caminar bajo la dirección de Dios y nosotros podemos poner por obra la palabra en nuestra vida. Así que no existen imposibles. Este es un programa, no hay límites, porque tenemos un Dios eterno y todopoderoso. Así que, hermano, tú no tienes ningún límite. Así que deshazte de los límites de tu mente, de los límites de tu corazón y de los límites que otros te han querido imponer o aplicarle a tu vida. No hay límites en Dios, porque nuestro Dios es eterno y es todopoderoso, siempre y cuando nosotros le amemos y le obedezcamos. La palabra nos dice: si me amáis, cumplid sus mandamientos. Entonces, si amamos a nuestro Dios y Padre Todopoderoso, tenemos la capacidad de cumplir sus mandamientos, porque tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Podemos ser iluminados en el entendimiento, en el conocimiento de la palabra, y podemos saber que nuestra vida está cimentada sobre la roca, porque somos hombres y mujeres prudentes, que no importan las tempestades, que no importan los temblores, que no importa lo que venga. Nosotros sabemos que nuestra vida está cimentada en Cristo Jesús, y que nuestra vida esté cimentada en Cristo Jesús no solamente es oírle, es poner por obra lo que nos ha enseñado.
Y es ¿Vieron? interesante porque cuando hablamos de la promesa de Dios a Abraham o del pacto de Dios con Abraham, Amén. dice, haré de ti. Quiere decir que Abraham no era grande por ser Abraham, o Israel no era grande por ser Israel. Aleluya. La grandeza de Israel venía de Dios, porque era Dios el que hacía grande a Abraham y a la nación. Quiere decir que la grandeza de nuestra vida no viene por nosotros, es porque Dios está en nosotros y nosotros estamos en Él. Aleluya. Y es interesante, ¿por qué? Porque cuando nosotros vemos los ministerios, Así es. cuando nosotros vemos las iglesias, cuando nosotros vemos todo lo que Dios hace a través de sus siervos, nosotros tenemos que comprender que la grandeza no es del hombre, la grandeza es de Dios. Dios es el que engrandece al hombre a través de los hechos poderosos, de las maravillas que obra a través de ese siervo o de esa sierva. Y nosotros tenemos que comprender que la mirada siempre tiene que estar puesta en Dios, porque Dios es el grande. Amén. Dios es el que bendice, Dios es el que hace posible todas las cosas en nuestra vida. Y Dios se lo dice a Abraham, le dice a Abraham, yo haré de ti una gran nación. La nación que nacería de Abraham no era por Abraham, porque Abraham solo tenía en un momento dado a Ismael y en otro momento dado a Isaac. ¿Qué tan grande podía ser? Y le dice, mira las estrellas y mira las arenas. Así, y Abraham podía decir, pero mira, ¿cómo tú me prometes una gran nación si yo ni siquiera tengo hijos? Pero es que nosotros no tenemos que poner la mirada en las cosas naturales. Nosotros tenemos que poner nuestra mirada y nuestra confianza en la promesa que Dios nos hace. Porque la promesa que Dios nos hace es lo grande. Lo grande es la palabra del Señor y el Dios que promete. Entonces nosotros tenemos que comprender que en este 2018 veremos el cumplimiento de esas promesas. Pero en el capítulo 1, verso 20 de Segunda de Corintios, dice que todas las promesas en Él, ¿en quién? En Cristo, son sí y son amén. Entonces quiere decir claramente que nosotros tenemos que comprender la importancia de estar en Cristo. Yo le explico a mis estudiantes, Benito, una cosa es estar en Cristo, otra cosa es estar con Cristo. Estar en Cristo es Cristo permanecer dentro de mi corazón y yo permanecer dentro de Él. Y otra cosa es estar con Cristo. Es cuando muchas veces nosotros somos bautizados por el Espíritu Santo y somos investidos o revestidos de poder de lo alto para ministrar. Entonces, una cosa es el fruto y otra cosa es el don. En Cristo es para dar fruto. Con Cristo es para revestirme de dones como herramientas para utilizar en un momento dado en el servicio, en el ministerio que Dios nos ha dado. Y muchas personas debemos comprender que la ecuación perfecta es en más con ministerio. Aleluya. Entonces, el en es dar fruto, el con es ministrar los dones. ¿Por qué? Porque los dones por sí solos no me son suficientes. ¿Por qué? Porque la palabra dice en Mateo 7, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Señor, si en tu nombre eché fuera demonios, si en tu nombre sané enfermos, si en tu nombre resucité muertos, nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. ¿Qué quiere decir? Era una persona o eran personas que ejercían el don, pero no tenían fruto, porque no eran conocidos por Dios. Pensaba que Dios los conocía o que ellos conocían a Dios, pero en un momento dado desviaron su mirada y perdieron esa relación o esa comunión con Dios que le hacía dar fruto, porque el fruto es amor, es paciencia, es benignidad, es bondad, es mansedumbre, todo lo que me señala Gálatas. El fruto es lo que me permite mostrar la imagen de Cristo formada en mí. Porque el destino final mío es simplemente que yo refleje a Cristo. Amén. Dice que el que cree conocerle
Y porque el que cree permanecer en Él debe andar como Él anduvo. Eso quiere decir que lo único que me da la capacidad, Benito, de demostrar que soy de Cristo y que Cristo está en mí y yo en Él, es el fruto. Porque el don es irrevocable. El don no es garantía de que yo estoy permaneciendo en Él. Y es interesante, cielo, desde esa perspectiva, porque como señalamos al inicio de este programa, uno de los aspectos fundamentales es permanecer en Cristo. Él nos los enseñó en aquella analogía a la vid verdadera. Y cuando vemos la analogía entre el tronco y el pámpano, si el pámpano no está ligado al tronco, no puede beber de la savia que emana del tronco. Y la savia que emana del tronco es lo que determina el tipo de fruto que vaya a dar. Tal es la naturaleza del árbol, tal es el fruto. Si es un árbol bueno, y ciertamente Cristo es un árbol bueno, nuestro fruto, si permanecemos en Él y Él en nosotros, será un fruto bueno. Y nuestro fruto permanecerá. Y no solamente permanecerá, sino que será un fruto abundante para el Señor. Por eso entonces es que nosotros hablamos de esa unidad perfecta. Esa unidad perfecta solamente se puede lograr. Porque no crean, si la rama le preguntara al tronco, ¿quién está en quién? El tronco le diría, bueno, tu rama estás en mí. Pero la rama también le diría, no, tu tronco estás en mí. Porque bebemos y compartimos la misma naturaleza. Y es esa naturaleza la que por su gracia Cristo nos dio a nosotros. Lo vemos en 2 de Pedro en el capítulo 1. Nos hablamos de la naturaleza divina que a nosotros, así que mora en nosotros. Y esa naturaleza divina nos dice que somos de Dios. Por eso nos dice en Romanos capítulo 8 que el Espíritu Santo es el que nos permite llamar a Dios Padre. Entonces, queridos hermanos, es necesario esa permanencia, estar en Cristo y que Cristo entre en nosotros para que nosotros podamos llevar fruto, nuestro fruto permanezca y nuestro fruto abunde, porque en eso consiste la unidad perfecta. Es lo que recordábamos en ese capítulo 17 del Evangelio de Juan, que así como el Padre está en Cristo y Cristo está en el Padre, de la misma manera nosotros los discípulos tenemos que estar en Cristo, para que Cristo esté en nosotros y seamos uno, como Cristo y el Padre son uno. Entonces nosotros estamos llamados a esa permanencia. A esa unidad perfecta. Y a esa unidad perfecta. En muchas oportunidades hemos leído estos capítulos, hemos escuchado estos versículos y no nos hemos detenido a meditar sobre lo mismo y la trascendencia de las enseñanzas, porque en el capítulo 17 del Evangelio de Juan es la oración que Cristo hace por sus discípulos por la iglesia. Y por la iglesia, los de ese tiempo y los que habrían de creer por medio del testimonio de ellos. Y nosotros no nos detenemos a reflexionar sobre la importancia de la necesidad de que Cristo esté en nosotros y nosotros estemos en Él. Y es interesante porque vamos a desglosar en muchos programas estos pasajes que son el 14, 15, 16 y 17, que son las horas finales antes del Maestro ir a la cruz. Así es. ¿Por qué? Porque dice, no os dejaré huérfano. Y en otro dice, el mundo no nos puede ver, pero vosotros sí me veréis. Eso tiene una profundidad, una comprensión hermosa. Amén. Para aquellos que degustamos la palabra, para aquellos que nos deleitamos, para aquellos que meditamos en esa palabra, porque allí Cristo da una profundidad de lo que sería la iglesia en este tiempo y de cómo la iglesia tendría que moverse en estos últimos tiempos. ¿Por qué? Porque Cristo baja del templo. Jesucristo está en el templo y dice que Él va bajando del templo y en las laderas del templo hay una vid, un viñedo. Así es. Y es allí donde nace esta gran parábola de la vid verdadera. Y Él utiliza ese viñedo para que los discípulos pudieran comprender la profundidad que la iglesia tendría después de su muerte y ascensión, tendría que tener para poder resistir los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos, Benito. Cristo viene pronto.
Y como Cristo viene pronto, Cristo necesita una iglesia unida a Él. Una iglesia que esté en Él y Él, una iglesia que esté en Cristo y en el corazón de Cristo. Inclusive una iglesia cielo, que permanezca en Él. Inclusive cielo, cuando nosotros lo vemos a través de la propia reflexión que el apóstol Pablo hace en referencia a la unidad de la iglesia, nos damos cuenta de la comprensión de estas verdades profundas que están en el Evangelio de Juan. ¿Cómo lo expresa Pablo en el capítulo 4 en los primeros versículos? De una manera hermosa, y esto es un capítulo escrito para la iglesia, para nuestro tiempo. En Efesios lo expresa de la siguiente manera. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, es la invitación. Y Pablo le escribe a los Efesios en una de las cartas más poderosas de las escritas por Pablo, y le escribe a los Efesios para que los Efesios comprendan en su cabalidad todo lo que implica el misterio de la iglesia y todo lo que fundamenta la iglesia y cómo debe moverse la iglesia, cómo debe andar la iglesia. Por eso cuando nosotros reflexionamos sobre la unidad perfecta, reflexionamos sobre la unidad perfecta, y si el Espíritu Santo ha permitido que este tema sea traído para este tiempo, es porque este es el tiempo que todos los que nos llamamos cristianos y partes de la iglesia tenemos que reflexionar sobre este punto. Y si hay algo que impide esa unidad perfecta, que es en el Espíritu, nosotros tenemos que desarrollar. Y es interesante, Benito, porque en ese mismo capítulo dice, y Él mismo constituyó. Amén. Cuando dice que Él mismo constituyó, es Jesucristo. Así es. Y cuando habla de constituir, dice que en el original dice ser o formar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que comprender que cuando hablamos del ministerio, no podemos desligarlo de la presencia de Jesucristo en nosotros y nosotros en Él. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos servir al Señor como iglesia o como siervo, como ministro, a nuestra manera, porque Él mismo es quien nos hace ser y Él mismo es el que nos forma para ser apóstoles, profetas, maestros, evangelistas o pastores. Eso quiere decir que pasa como Abraham. Amén. Dios hizo de Abraham una gran nación. Dios hace de nosotros lo que Él quiere que seamos para una función específica. Y dentro de los próximos programas, nosotros vamos a poder ver esas funciones específicas a las cuales nos llamó el Señor, los diferentes frutos, porque hay un solo fruto del Espíritu, pero en diferentes manifestaciones. Amén. Y eso le llamamos los frutos, para que nosotros podamos comprender qué quiere Dios de nosotros, porque antes de servirle, yo tengo que ser. Por eso dice, Él mismo constituyó, ser, formar. Quiere decir que antes de que yo pueda ejercer un ministerio, yo debo de tener identidad, debo de ser formado por el Señor para poder hacer lo que Él me llamó a hacer, no lo que yo quiero ser. Efectivamente. Y eso era lo que Abraham tenía que comprender, porque en Barak, cuando le dice, en Barak y Beracá, bendecido para bendecir, y cuando le dice, haré de ti una gran nación, hay dos términos interesantes que vamos a ver posteriormente por falta de tiempo. Pero es importante, cielo, que dentro de este aparte, nuestros hermanos comprendan que lo que vamos a enseñar no es traído de los cabellos. Cada hombre de Dios
fue formado en un tiempo específico. Abraham necesitó tiempo para ser formado. Moisés necesitó tiempo para ser formado. Josué necesitó tiempo para ser formado. Pablo necesitó tiempo para ser formado. ¿Por qué? Porque la misión y la responsabilidad que tenían que desarrollar implicaba que tenían que ser formados para evitar ministerios inacabados, ejercicios ministeriales inacabados. Guachi guachi. Exactamente, un pastor inacabado.